25 de agosto, conversatorio regional. La corrupción es un problema que drena los recursos públicos para enriquecer a unos pocos, que en la mayoría de los casos ostentan cargos de elección popular. Centroamérica es constantemente señalada de generar pobreza, exclusión, violencia y migración, que tiene a su base el robo del dinero de los contribuyentes. Este y otros temas los analizaremos en el siguiente conversatorio regional. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas a este foro organizado por audiovisuales de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador, foro que hemos denominado Democracia y Corrupción en la región. Tanto la democracia como la corrupción son temas actuales en América Latina y, por supuesto, en Centroamérica. En su forma más básica, la democracia es el sistema en el que la voluntad popular es la que decide, es el más compatible con la libertad y la igualdad humana. Por su parte, en la definición más elemental de corrupción encontramos que es el abuso del poder para beneficio personal, ya sea propio o de los allegados. ¿Cómo está la democracia en la región? ¿Cómo está esta enfermedad de la corrupción? ¿Cómo afecta la una a la otra? Tenemos un panel de invitados que nos van a compartir su visión sobre el estado de la democracia y de la corrupción en 4 países, lo que nos dará una idea de cómo está la situación en toda la región. Recibimos entonces con mucho gusto desde Honduras a Luis León. Él es el director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, allá en el vecino país de Honduras. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a la UCA por la invitación. Un gusto compartir con los panelistas. Esperemos pues dar una visión de Honduras y de la región que pueda permitirnos una discusión valiosa para lo que se debe hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. También le damos la bienvenida al abogado Eddie Kush. Él es analista en Acción Ciudadana de Guatemala. Muy bienvenido, Eddie. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y un saludo también a los colegas coentrevistados acá. Mucho gusto saludarles. Muchas gracias, bienvenido, Eddie. Y desde Nicaragua nos acompaña Elvira Cuadra, ella es socióloga nicaragüense, por supuesto. Es la directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica. Elvira, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación a participar en este foro y es un gusto compartir el espacio con colegas y organizaciones centroamericanas. Gracias, Elvira. Y para finalizar este panel de lujo que tenemos, también está con nosotros Ruth López, abogada, jefa del área jurídica anticorrupción y justicia de Cristosal y catedrática de la UCA de El Salvador. Ruth, muchas gracias una vez más por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y es un placer poder compartir con otros colegas de la región. Bueno, queremos compartir a través de ustedes cómo está la democracia en nuestros países, cómo está el tema de la corrupción, cómo influye una en la otra, sobre todo la segunda en la primera, la corrupción en la democracia. Y vamos a darle la palabra para comenzar a Elvira Cuadra desde Nicaragua. Elvira, Nicaragua está haciendo noticia desde hace mucho tiempo, especialmente en los últimos días por la actuación del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¿Cómo tipificaría la situación de la democracia y la corrupción en Nicaragua? Bueno, el escenario en Nicaragua es realmente un escenario desfavorable para la democracia. Desde el 2007 que Daniel Ortega regresó a la presidencia en Nicaragua, comenzó a construir aceleradamente un proyecto político personal que ahora tiene rasgos dinásticos.
Entonces, algunos de los, elementos más relevantes de ese proceso de cambio del régimen político fue precisamente un giro muy marcado hacia el autoritarismo que tiene entre sus rasgos característicos haber roto el balance entre los poderes del Estado a través del control de instituciones claves como el Consejo Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia y la misma Asamblea Nacional, sin contar con el aparato gubernamental. Además, centralizó la toma de decisiones en la figura presidencial y en Rosario Murillo, su esposa y a la vez vicepresidenta y vocera única del gobierno. Eso se acompañó además con una política hostil y de restricción hacia el ejercicio de derechos y libertades ciudadanas y de persecución y vigilancia desde el principio en contra de las organizaciones de sociedad civil. Esto pues ha caminado de la mano con la corrupción y eso es así porque la centralización de la toma de decisiones en la pareja presidencial pues ha significado hacer completamente a un lado la ley y los procedimientos institucionales establecidos de tal manera que los actos de gobierno se han convertido en actos absolutamente arbitrarios. Elvira, ¿se puede hablar de democracia todavía en Nicaragua? Si analizamos la democracia desde el punto de vista de la institucionalidad, del Estado y variables de la ciencia política, pues efectivamente no. En Nicaragua no es un régimen democrático para nada. Todos sus rasgos, desde el marco jurídico que lo sostiene hasta la institucionalidad que se ha construido alrededor del proyecto político de Daniel Ortega y su familia, así como la forma de gobierno, pues no es una democracia. La contraparte de esto está sí en la gente y en la sociedad nicaragüense, donde efectivamente se ha venido desarrollando un proceso de cambio, de transformación de la cultura política, y allí sí podemos hablar del establecimiento de un colchón de valores y de principios democráticos que están presentes en la forma de pensar de la gente. No sé cuántos años tenemos de escuchar aquí que la crisis económica va a estallar en Nicaragua, que ese va a ser el principal talón de Aquiles del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sin embargo, pasa el tiempo y el régimen sigue ahí. Hay protestas de la comunidad internacional, condenas de instancias supranacionales, sin embargo, el régimen sigue ahí. ¿Cómo está la economía? ¿Cómo influye esto en la situación en Nicaragua? En términos macroeconómicos, el país muestra indicadores estables. No buenos indicadores porque, bueno, en toda la región centroamericana y particularmente en países donde la pobreza es una variable, digamos, de naturaleza estructural, pues no hay manera de que esos indicadores sean los mejores, ¿verdad? Aunque sean indicadores macroeconómicos, pero son estables. La contrapartida de eso está en los indicadores que están relacionados más bien con las condiciones de la gente. Y en efecto, allí sí hay un desmejoramiento de las condiciones
sobre todo desde 2018 para acá, cuando se produjo el estallido social, precisamente por reformas que se llevaron a cabo en el sistema de la seguridad social y que desencadenaron una ola de protestas multitudinarias prácticamente en todo el país. Entonces, a partir de ese momento y por la política represiva que ha emprendido el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de la población, hay un desmejoramiento significativo de las condiciones económicas en general. Ha crecido el desempleo, ha crecido la informalidad, se ha incrementado la pobreza y la gente, a raíz del 2021, una vez superado el momento más crítico de la pandemia por el COVID y que se abrieron las fronteras, pues entonces ha comenzado a migrar. Y esta vez el punto de destino tradicional de la migración en Nicaragua era Costa Rica, pero ahora en realidad es Estados Unidos. Y entonces hay una gran cantidad de nicaragüenses que están saliendo en dirección al norte en las caravanas centroamericanas de migrantes y a través de otras vías tratando de llegar a Estados Unidos. Ese porcentaje de nicaragüenses tratando de entrar a Estados Unidos se ha incrementado en más del 700% en solo el último año. Muy bien, aquí en un reciente editorial de la UCA de El Salvador, se dice que en Nicaragua no se puede cuestionar al régimen, que el que lo cuestiona o está desterrado, o está encerrado, o está enterrado. ¿Se ve así la situación desde Nicaragua, Elvira? Bueno, yo, para ser honesta, quiero decir que no estoy en Nicaragua y es por una de esas razones, ¿verdad? Mi perfil es académico, yo soy investigadora, pero efectivamente, bueno, quiero comentar aquí que 2 de los centros de investigación con los que yo estaba asociada y que lo que hacíamos era trabajo de investigación, fueron cerrados tempranamente en 2018 porque el gobierno de Daniel Ortega los consideraba una amenaza y persigue efectivamente todas las voces críticas que hay en Nicaragua. Y puedo mencionar también el ejemplo de mi colega José Antonio Peraza, un académico, profesor universitario, especialista en temas electorales, que fue apresado solamente por dar una entrevista en la televisión el año pasado alrededor de la campaña electoral y las votaciones que se iban a realizar en noviembre de 2021. Entonces, esos son algunos ejemplos de cómo Daniel Ortega ha limitado o anulado prácticamente el derecho a la libertad de expresión de todos los ciudadanos. En Nicaragua es un delito salir o tener una bandera de Nicaragua, porque eso para ellos es signo de oposición. Y bueno, lo que hemos visto del 2021 para acá es un cierre masivo de medios de comunicación independiente, que es otra de las expresiones de esa libertad coartada para todos los nicaragüenses. Muy bien, muchísimas gracias, Elvira, por ese panorama en Nicaragua. Hemos tenido a lo largo de la historia dictaduras que tienen respaldo social, y también las hemos tenido que no tienen el respaldo social. Precisamente cuando se vuelven más represivas, según la historia y según los documentos, es cuando están perdiendo el respaldo social. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tiene respaldo social todavía, Elvira.
No, el respaldo social lo han venido perdiendo. Según los sondeos de opinión que se han efectuado desde finales del 2021, cuando hubo una escalada de represión, y los que se han hecho en el transcurso de 2022, muestran que efectivamente Daniel Ortega está en el punto más bajo de el respaldo entre la ciudadanía. Y no solo en términos de apoyo político, sino en términos de su gestión. La gente piensa que Nicaragua no va por un buen rumbo y que él no es capaz de resolver los problemas que tiene el país, que la gente los relaciona sobre todo con la situación económica y con las condiciones de vida de la población. Otro ejemplo también lo vimos en noviembre, el día de las votaciones en 2021, cuando un estimado del 80% de la población no acudió a la urna, se abstuvo de ir a votar como una forma de rechazo a esas elecciones que se realizaron sin ninguna condición para que los ciudadanos efectivamente pudieran ejercer su derecho al voto. Entonces, otro elemento que se suma es el acelerado proceso de erosión que está experimentando su base de apoyo también desde el año pasado para acá, porque los empleados públicos y sus mismos simpatizantes ya están agotados con los niveles de violencia gubernamental, pero también por los niveles de control y de vigilancia que hay sobre todos ellos. Muchísimas gracias, Elvira. Vamos a volver en unos instantes. De Nicaragua nos vamos a ir a El Salvador. Ruth López, ¿cómo está la democracia en El Salvador? Bueno, actualmente El Salvador se encuentra sumergida en una total falta de democracia. Yo creo que hay que empezar comentando también su relación con la corrupción, porque yo creo que es relevante esa asociación justamente que nos hacía el título, esa invitación que nos hacía este foro, porque la corrupción está dirigida desde el más alto nivel en el caso del país, y eso implica que no existen instituciones dispuestas, y de ahí el tema del control democrático, justamente a establecer un control de unas instituciones sobre otras. Y eso también refleja la imposibilidad que tienen los ciudadanos también de ejercer el control. De hecho, cuando estaba escuchando la situación en Nicaragua, pues se tienen muchas similitudes. Por supuesto, son niveles diferentes por el nivel de avance que tiene, el tiempo de avance que tiene la situación de Nicaragua. Sin embargo, en el caso salvadoreño ha sido vertiginoso la pérdida de democracia, de los estados democráticos que ha ocurrido en el país. O sea, así tenemos que, por ejemplo, en el caso de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, de la libertad de información, del acceso a la información pública, son derechos y libertades que han tenido un fuerte impacto desde el control gubernamental. ¿A qué nos estamos refiriendo? Precisamente al cierre de espacios públicos, al control de medios de comunicación, al control de entrevistas televisivas, incluso en espacios de televisión privada y de radio privadas también. En cuanto al derecho de asociación, también ha sufrido un impacto importante porque han venido siendo las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad civil no organizada la que ha venido realmente planteando los problemas sobre el deterioro democrático salvadoreño. ¿Y qué ha implicado esto? Justamente que se presenten, por ejemplo, iniciativas como la ley de agentes extranjeros, similar a la de Nicaragua, que afortunadamente en el caso salvadoreño aún no ha sido aprobada, pero que no tengo la menor duda que lo será. Así también ha habido otras iniciativas y también tenemos que tener en cuenta de que se han producido allanamientos sobre organizaciones no gubernamentales, por ejemplo. Entonces, aquí vamos viendo cómo se ha producido ese deterioro y voy a terminar este rasgo de ejemplo con el acceso a la información pública, donde tenemos muchísimas limitaciones para obtener información precisamente porque el control de la comunicación, el control de la información ha sido uno de los mecanismos que ha establecido el gobierno para evitar precisamente que se conozcan los casos de corrupción. Eso por un lado. Por el otro, tenemos todas estas limitaciones que se están produciendo a partir de que las instituciones públicas no están respondiendo a los intereses
de la ciudadanía y por supuesto no está cumpliendo con su mandato constitucional. Me voy a referir concretamente al tema, por ejemplo, del Instituto de Acceso a la Información Pública, que no está respondiendo y no está garantizando el derecho al acceso a la información pública, pero también voy a continuar con la Corte de Cuentas de la República, que no está ejerciendo un control verdadero, o la Asamblea Legislativa, que ha renunciado a ejercer todo tipo de control sobre el órgano ejecutivo. Si seguimos avanzando en esto, vemos como en el caso de la persecución del delito, tanto la Fiscalía General de la República como la misma policía, que en este caso sí está adscrita al Ejecutivo, pero están respondiendo bajo un interés no constitucional, no legal, sino desde el Ejecutivo. Este tipo de situaciones impiden, por ejemplo, que casos como los presentados por las CICIES, que fueron entregados como aviso a la Fiscalía General de la República, hayan tenido una continuidad, una continuación para llevar a los responsables de estos presuntos delitos ante la justicia. Justicia que también en el caso salvadoreño está cooptada. Es decir, si nosotros analizamos lo que ha ocurrido con cómo se está manejando desde la más alta instancia del órgano judicial, pasando por la Sala de lo Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, vemos como no se asegura o no hay garantía para el ejercicio del derecho relacionado a la búsqueda de justicia. No solo porque hay una justicia selectiva, vamos a decirle justicia selectiva entre comillas, porque de entrada no sería justicia, sino también estamos viendo como en el caso de los regímenes de excepción, que nosotros estamos viendo ya el quinto, se está promoviendo la persecución penal de personas inocentes. Solo para mencionar algunos datos en este primer contexto, estamos hablando que más de 50.000 personas han sido reportadas en 35 meses en El Salvador. Y de estas, la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos reporta alrededor de 3.400 capturas de personas, o sea, personas que han denunciado una detención arbitraria. En el caso de Cristosal, tiene registradas más de 2.700. Es decir, este número hay que conjugarlo con otros elementos, como por ejemplo las muertes que se han producido en centros penales. Ya hoy hay 71 muertes registradas de personas bajo la custodia del Estado, tanto en centros penales como en una unidad policial. Y esto tiene serias implicaciones, por supuesto, para ese respeto y ese aseguramiento del derecho a la vida sobre la cual tiene que responder el Estado. A eso tenemos que además sumarle la Constitución también sobre algunos, no solo las organizaciones que yo mencionaba, sino también sobre la estigmatización de la defensa de los derechos humanos en El Salvador. Un poco lo que ha ocurrido también en Nicaragua, ¿no? O sea, uno aprecia esos patrones de comportamiento de estos gobiernos autoritarios y tiene elementos comunes, por supuesto, porque lo que están tratando de hacer es evitar que la ciudadanía ejerza un control. Claro, esto tiene un límite también. El apoyo ciudadano a El Salvador es amplio, como ya en el caso, ocurrió también en el caso nicaragüense, ¿no? Pero hoy había una exposición sobre un estudio que ha hecho un instituto sueco y decía, por ejemplo, que nosotros vivimos según este estudio, en una autocracia electoral. Y esto tiene implicaciones donde nuestros procesos electorales podrían ser los únicos que estarían dando respuesta si existen condiciones de integridad para tener un equilibrio en este concepto de democracia que realmente en El Salvador está totalmente deteriorado, a no existir una respuesta o una garantía de derechos humanos, a no existir unas elecciones íntegras probablemente para el 2024 y al no existir un ejercicio del control del poder como el que está previsto en la Constitución. Queremos irnos a Honduras con Luis León. Honduras vive aires distintos desde noviembre, que fueron las elecciones generales, y sobre todo desde enero, en que asumió la presidencia Xiomara Torres, así es, ¿verdad? Xiomara Castro, perdón, esposa del expresidente Mel Zelaya Rosales. Luis, ¿cómo está la situación de la democracia en Honduras? ¿Cómo la ven ustedes? Y de la corrupción, por supuesto. Bueno, yo creo que Honduras está pasando por un proceso de replanteamiento democrático. Es importante mencionar que es la primera vez en 40 años que nos gobierna un partido que no es ni el Partido Nacional
ni al Partido Liberal, que representaban ese bipartidismo histórico, lo que ha causado no solamente un rompimiento del status quo político partidario y de las cuotas de poder existentes históricamente en Honduras, sino que también el replanteamiento de los mecanismos de demanda, de incidencia política y sobre todo de negociación política, que es donde estamos teniendo el principal problema en este momento. Como usted muy bien lo apuntaba, el proceso electoral de noviembre de 2021, hace unos 10 meses, 11 meses, dejó un aprendizaje importante, y es que el pueblo hondureño se encuentra ya cansado de la política partidaria tradicional, y sobre todo recordar que habíamos pasado por un proceso de reelección inconstitucional en el año 2017 con el expresidente Juan Orlando Hernández, que también fue extraditado a Estados Unidos por vínculos al crimen organizado y narcotráfico. Eso ha generado un golpe muy fuerte en la clase política hondureña y ha traído un efecto cascada en muchas de las decisiones políticas que en Honduras se deben tomar. Y es ahí donde el sistema democrático actual no ha logrado de alguna manera replantear las dinámicas políticas. Eso no significa que Honduras no está pasando por un nivel de funcionamiento y confianza ciudadana importante. En una encuesta recientemente publicada, el 54% de los hondureños aprueban la gestión de la presidenta Castro. Eso de alguna u otra manera le permite tener cierto nivel de gobernanza y sobre todo un control ciudadano que en el gobierno anterior no existía. Creo que la democracia hondureña está tratando de reidentificar o reconceptualizar, mejor dicho, a qué le llamamos democracia. En Honduras se aprobó una ley electoral 2 días antes de la convocatoria de elecciones generales que cambió las reglas del juego, inclusive puso controles a los mecanismos de partidos políticos en su inscripción y subsistencia, lo que ha generado como esa evaluación, especialmente en los partidos históricos, en tratar de redefinirse, en tratar de reestructurarse. Todos los señalamientos de corrupción histórica están pasando factura ahora mismo. Y eso, lo mencionaba hace unos segundos, está causando un problema en el diálogo político. No estamos teniendo un diálogo abierto, consensuado y sobre todo muy bien dirigido. Y esto lo vemos principalmente en el Congreso Nacional de la República, que es ese espacio democrático que converge en las fuerzas políticas y que no ha logrado en 7 meses realmente asentarse desde su concepción. Una junta directiva que algunos catalogan como ilegal, otros catalogan como legítima, una segunda junta directiva que se conformó, que al final las negociaciones políticas controlaron, y una serie de aprobaciones de leyes, especialmente amnistías a políticos para que no sean investigados, ha causado sinsabores en el pueblo hondureño. Hoy Honduras pasa por un proceso de discusión, especialmente la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, donde se ha iniciado la carrera organizacional de la Junta Nominadora, que parece refleja los intereses de los partidos políticos y no precisamente un interés hacia la justicia. Entonces hay como toda una dinámica de presiones entre la oposición y el oficialismo que pasan más por las posturas partidarias que por las posturas y necesidades de país. Sin embargo, creo que la democracia hondureña, a diferencia de nuestros hermanos salvadoreños y nicaragüenses, todavía tiene ciertos matices de funcionamiento que creo que es a donde hay que apostarle, no permitir que lo poco que tenemos se pierda y no logremos avanzar hacia estadios de mejor estabilidad de país. Y mucho de esto se ve agravado por esta corrupción. Un país que figura en el puesto 158 de 157 de 180 países en la calificación de transparencia internacional, un país con un 94% de impunidad, un país con un sistema de Estado que no responde a la necesidad de las grandes mayorías, agravado por los altos niveles de corrupción. Se hablan cerca de 2.000 a 3.000 millones de lempiras perdidos en corrupción en el gobierno anterior. Entonces creo que este tipo de cosas no permiten tampoco una toma de decisiones muy clara para el actual gobierno. Sí creemos que se carece de una ruta estratégica a mediano y largo plazo,
pero que creemos que se está tratando de hacer un esfuerzo de recomponer el sistema institucional del país. Sin embargo, Honduras ha sido un país permeado no solamente por la corrupción a todos los niveles, sino también el tema del crimen organizado, financiando partidos políticos y sobre todo teniendo ciertos controles dentro de la institucionalidad del Estado, pues se ha logrado incorporar en algunos espacios de toma de decisiones. Creo que eso también dificulta mucho del funcionamiento del Estado. En general, yo puedo decir que Honduras ahora mismo se encuentra sin un plan claro de hacia dónde llevarlo por esta gama de problemas. Honduras es un país donde prácticamente no funciona nada, la educación no funciona, la salud no funciona, la seguridad no funciona, tenemos altos niveles de desempleo, tenemos una población económicamente activa muy desocupada, un alto nivel de migración hacia los Estados Unidos especialmente, aunque incluso nuestros hermanos costarricenses están sufriendo el impacto de esta migración, caravanas masivas que están abandonando al país seguidamente. Entonces hay como todo un desencanto social hacia la funcionalidad de los tomadores de decisiones, y dicho sea de paso, según estudios de organizaciones como el Equipo de Reflexión e Investigación de la Compañía de Jesús, la misma Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 7 de cada 10 hondureños no creen en los tomadores de decisiones, y eso incluye al Estado, a los partidos políticos, al gobierno mismo. Entonces creo que es importante replantear los mecanismos democráticos partiendo de nuestra visión institucional. La democracia es donde todos y todas somos iguales y parece que en Honduras todavía no hemos encontrado ese mecanismo. Usted lo mencionaba, hay aire fresco, sí, pero creo que ha hecho falta un diálogo multisectorial que permite primero calmar la gran división que existe en Honduras. Tenemos una sectorización muy grave, es decir, aquí si usted no es de izquierda, es de derecha, los sectores de centro quedan muy excluidos de la discusión de la agenda diaria. Existe una señalización de un sector a otro y eso no permite tampoco llegar a consensos. Creo que el punto de partida para que nuestro sistema democrático siga de alguna manera funcionando con esa participación masiva, con esos resultados electorales que generan el respaldo popular, debe pasar por un acuerdo nacional, que creo que es lo que nos está faltando, y que a medida va pasando el tiempo lo que genera es una apertura más grande de esa brecha de conflictividad existente a nivel político. Concluyo con esto. Honduras es un país totalmente partidizado, que creo que son fenómenos que vivió El Salvador con los dos partidos históricos como Arena y los otros partidos. Creo que en algún momento lo vivió Guatemala antes de recomponer su sistema de partidos políticos. En Honduras todo es partidizado. La gente necesita un empleo, necesita una recomendación de un partido político, igual en seguridad, igual en salud, necesita llamar a alguien para que resuelva. Ese tipo de cosas genera en la ciudadanía desencanto y genera de alguna manera la inconformidad social que este gobierno todavía ha logrado retener con la esperanza de poder cambiarlo, pero si no existe el diálogo del que mencionamos, muy difícilmente podamos salir adelante en el mediano plazo. Nos vamos hasta Guatemala con Eddie Kush. Guatemala, el país de la eterna primavera, que desde mi punto de vista comparte problemas con la región, quizá un poco más discretamente. No sé si me equivoco. Eddie, ¿cómo valora la situación de la democracia, de la corrupción en la Guatemala de hoy? Gracias, pues sí, el país de la eterna primavera, pero la eterna tiranía, así le decimos en el país. Pues mira, realmente los procesos de cooptación y de gran corrupción son similares en los países, digamos. Solamente estamos viendo niveles. Hace poquito vi una publicación donde se hacía una cronología entre qué acciones ha tomado Nicaragua, seguido por El Salvador y seguido por Guatemala. Digamos que están atravesando exactamente los mismos síntomas de autoritarismo, pues como comenzaron en algún momento en Venezuela, se están dando en Guatemala. Digamos, restricción de espacios, atentados contra la libertad de expresión, la cooptación de las instituciones
especialmente el sistema de justicia y las Fuerzas Armadas, la represión en contra de activistas y manifestantes, todos esos ingredientes que dan hacia un Estado autoritario. Y básicamente es lo que históricamente se ha vivido en nuestros países, y especialmente en Guatemala, que sale de un conflicto armado, que pues ahora lo recordamos con más fuerza, porque si bien el ejército reprimía sin juicios previos, etcétera, ahora es el mismo sistema de justicia el que funciona a través de su poder punitivo para reprimir a personas, a opositores, y que realmente pues ya no es tan discreto como dices tú, sino es ya una cuestión ya abierta. Sí le dicen como una dictadura blanda o dura, al final dictadura. Entonces, la cuestión es que hay procesos muy, muy delicados que estamos atravesando en Guatemala, y de cara a un proceso electoral el próximo año. Pero yo quiero hacer énfasis en dos puntos que creo que son el denominador común de lo que pues, los y las colegas me anteceden, digamos, han identificado. Yo creo que es clave la forma en la que se cooptan dos instituciones que son claves para una democracia: el sistema de justicia y las fuerzas de seguridad. Estos dos elementos o estos dos, estas dos instituciones son las que sirven para reprimir y de alguna forma ejercer el poder. Al final, esa es como uno de los guiones de inteligencia y de cooptación de un Estado, en el que los órganos de control ya funcionan solamente para quitarse del camino a opositores. Ahora hay distintos niveles. Digamos, si bien el tema de criminalización en Guatemala no es un tema nuevo, realmente digamos, se ha dado. Hay muchas comunidades indígenas y líderes indígenas que han sido criminalizados, y detrás han habido jueces vinculados al mismo ejército y vinculados a grupos conservadores, y podríamos ya identificarlos como fascistas. Pues se habían dado esas criminalizaciones incluso en las anteriores administraciones de fiscales del Ministerio Público. Hotel Maldana se dio también, pues hay que ser objetivos en lo que se dice, pero poco a poco ha ido esos niveles a ampliarse. Entonces después vienen operadores de justicia, esos operadores de justicia que en algún momento fueron los que plantearon junto a la CICIG casos de corrupción en contra de funcionarios públicos e inclusive en contra de oligarcas, digamos, algunos empresarios que estaban vinculados con esa corrupción o esa cooptación del Estado. Incluso hay un caso que se llama así. Y que el tercer nivel llega hacia periodistas. Entonces vemos cómo algunos periodistas, especialmente de gran trascendencia como José Rubén Zamora, ahorita están en la cárcel. Frente a un proceso electoral, el siguiente paso, tal como sucede o sucedió hace poco en Nicaragua, también será limitar la participación política e incluso criminalizar a algún opositor o algún miembro de un partido. Si no es que ya se está dando, porque en algunos partidos o algunos movimientos políticos pues ya están matando incluso a algunos líderes indígenas. Entonces, pues qué lamentable hablar de nuestra región, ¿no? O sea, estamos ante un manual básicamente que se está replicando, sea un gobierno de izquierda o de derecha. El manual se da para reprimir. Y si bien podemos hacer un balance, digamos, en el que hay manifestaciones y todo, realmente, aunque se manifieste, tal como pasa en Venezuela, que hay pues grandes manifestaciones de días, de semanas, de varios sectores, mientras se tenga el poder de estas instituciones, del sistema de justicia, del ejército, las fuerzas de seguridad como la policía, no se pueden hacer cambios profundos. Ahí solo, quizá, por lo menos hablo de Guatemala, a menos que algunos sectores de clase media alta, empresarios, grandes empresarios,
pues tengan una conciencia, pues posiblemente se pueda cambiar algo. Incluso grandes empresarios indígenas, que casi nadie tiene en el radar, digamos, que tienen un gran poder adquisitivo, económico y de poder dentro de sus comunidades, casi que funcionan paralelos al Estado y a la economía del Estado, digamos, a la economía del país. Pues si ellos no se movilizan o no toman conciencia, pues yo creo que el país poco a poco se va a hundir, se van a generar más brechas de desigualdad, la pobreza va a ser extrema, pero la riqueza va a estar en pocas manos, tal como ha sucedido en nuestros países, ya sea con grupos conservadores o grupos de izquierda que después se vuelven conservadores, así tipo la rebelión en la granja, ¿verdad?, de George Orwell. Estamos viviendo en una situación complicada. Ese es como un poco el panorama que te puedo dar de lo que está pasando en nuestro país. Eddie, has afirmado que en Guatemala se está aplicando también el manual autoritario. El Ejecutivo controla la institucionalidad, o por lo menos instituciones importantes para el control del ejercicio del poder, como está sucediendo o sucede desde hace años en Nicaragua o como sucede en El Salvador. Has hablado de dos instituciones claves para la democracia, el sistema de justicia y las Fuerzas Armadas, pero ¿qué decir de, por ejemplo, la autoridad electoral, las Procuradurías de la República para Derechos Humanos o el Ministerio Público? También en Guatemala el Ejecutivo controla la institucionalidad. Sí, pues mira, se ha dado un proceso de captura. Digamos, aquí tenemos que tomar en cuenta esas definiciones, digamos, de captura y de cooptación. Hablamos de captura en ese proceso en el que instituciones clave son capturadas por el crimen organizado o por redes político-económicas. Pues sí, se inició un proceso de captura. De hecho, estaba capturado ya desde antes. Lo que pasa es que vino la CICIG y de alguna forma evidenció esa captura. Hay un caso que se llama cooptación del Estado, en donde exactamente hasta los medios de comunicación estaban involucrados en gran corrupción, sobornos, instituciones de control fiscales, auditores de la Contraloría, etc. Entonces, dentro de este proceso de recaptura, podríamos decirle en Guatemala, porque pues lo que están haciendo es volver a tener control, estas redes político-económicas, volver a tener control de estas entidades, solo que con más fuerza y con una visión de venganza, básicamente en contra de los activistas que han luchado contra la corrupción o promueven derechos humanos. Pues se ha tomado el Ministerio Público como el ente que ejerce el poder punitivo y que ahora es utilizado en contra de los opositores y exfiscales y exjueces que fueron independientes y lucharon contra la corrupción. La Contraloría General de Cuentas, que funciona entre un híbrido entre electoral y de control del gasto público, porque permite y no permite la participación de algunos candidatos, especialmente quienes han sido funcionarios públicos, porque para ser candidato esta entidad debe emitir un finiquito, y a algunos candidatos como la exfiscal Telma Aldana, que quería participar para la presidencia, pues no se lo extendieron, y así en varias posiciones. Y finalmente el Tribunal Supremo Electoral, digamos, bueno, el sistema de justicia, que ya les dije está cooptado también, y el Tribunal Supremo Electoral que pues deriva de funcionarios que también han estado en las otras posiciones, digamos, algunos han salido del Ejecutivo y otros han salido de la Corte Suprema de Justicia con la misma misión y la misma visión. Y entonces, básicamente vemos una captura casi total, y ahorita acaba de terminar su mandato el Procurador de los Derechos Humanos, salió del país exiliado, era el último bastión de libertad que había, pues ya salió, y ahora hay otro procurador que pues ya se denota como oficialista. Entonces se completa el círculo y no tenemos como una garantía de que el próximo proceso electoral en el 2023 vaya a ser, ¿cómo les diría coloquialmente? Puro, pues, que vaya a privilegiar y vaya a sancionar vulneraciones o no vaya a quitarse posición
prácticamente es un proceso electoral muy incierto. A veces pensamos que somos países distintos, tenemos particularidades, tenemos una gran riqueza, pero nos parecemos tanto, en realidad compartimos los mismos problemas y cómo nos cuesta unirnos para resolverlos, ¿verdad? Decía un guatemalteco, de Alberto Torres Rivas, no se me olvida, lo escuché en una disertación, que uno de los esfuerzos siempre permanentes, pero nunca llegados a culminar, era el de la integración centroamericana. Gracias, por favor, a ustedes por habernos acompañado y muchísimas gracias a ustedes, amigos y amigas, que nos han favorecido con su sintonía. Hasta la próxima. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. Las causas de la violencia sexual son finalmente el efecto de algo que previamente se construye, con prácticas donde se normaliza la violencia sexual, se asume como un hecho inevitable en la vida de las mujeres y las niñas, se reconstruye la idea de que las mujeres y sus cuerpos son disponibles para otros,